Vamos a lo que es planificación familiar. Ahí tenemos los métodos anticonceptivos. Podemos decir que la planificación familiar es la forma responsable de cómo una pareja no solo se cuida, sino decide tener el número de hijos de manera responsable. La planificación familiar, entonces, es el conjunto de actividades de la pareja encaminada a determinar el número de hijos que con responsabilidad pueden tener. Y en ese enfoque está básicamente lo que son los métodos anticonceptivos. Los métodos anticonceptivos los podemos clasificar por su forma, por su mecanismo en varios grupos. Vamos de mayor a menor. ¿Cuáles serían los métodos de mayor a menor, de menor ventaja? Entonces, en los primeros tenemos definitivamente los quirúrgicos. Los de mayor ventaja, o mejor dicho, de menor tasa de falla, los quirúrgicos. Ahí está la vasectomía en el varón y en la mujer la ligadura de trompas. Esto es uno de los métodos más usados, más efectivos. Segundo, son los métodos hormonales. Y ahí tenemos los anticonceptivos orales combinados, la píldora diaria, estrógeno, tenemos los implantes, tenemos los parches, también hay en forma de parches, tenemos las ampollas mensuales o trimestrales. Hormonales son muy buenos métodos, algunos son de alta efectividad, casi comparable a cirugía como son los implantes. Los implantes han llegado para quedarse con una tasa de eficacia muy buena, a 2 a 3 años. Luego los métodos hormonales están básicamente DIU, té de cobre. Y en la cola están los métodos, en el cuarto método serían los métodos de barrera, los preservativos, condón femenino, y ya la cola son los métodos naturales, son métodos que tienen alta tasa de falla en este caso. Dicho esto, vamos a los métodos anticonceptivos naturales. Los más empleados son el método del ritmo, o de Gino Naus, que toma como referencia a una mujer que tenga un ciclo regulares, donde la mitad del ciclo coincide con la ovulación y 3 días antes y 3 días después del día sospechado ovulatorio no debería tener relaciones sexuales. Tasa de fallas que bordean el 40%. Otro método es el método basal. Se basa en el hecho de que al haber ovulación hay producción de progesterona y esta progesterona eleva la temperatura corporal, reconociéndose en las mujeres una etapa bifásica de temperatura. Si es así, se puede predecir cuándo está en los días ovulatorios. Insisto, la temperatura no necesariamente puede ser precisa, puede haber fallas. El otro es el método de moco cervical o de Billings. Si está en los días ovulatorios, así como se eleva la temperatura en adelante, el moco cervical se hace más filante, más gomoso. Entonces, aquí, viendo esa característica, cómo cambia el moco, uno puede decir, está en días ovulatorios. El coitus interruptus exige pues toda una preparación, si no es preparación, concientización de la pareja, que antes de eyacular, justo antes de eyacular, tiene que sacar pene y eyacular fuera en otro lugar. También alta tasa de falla. El método de barrera, tenemos los métodos como son el preservativo masculino, el condón, está de más decir, el preservativo femenino, diafragma o capuchón. Tasa de eficacia 98, 85%, 90, 80%, pero acá hay una cosa importante. Esto es dependiente del usuario, mejor dicho, que sepa emplear, sepa usarlo bien. La ventaja de estos métodos de barrera, el valor agregado de estos métodos de barrera es la protección contra las ITS. Ese es el valor agregado de estos métodos, que además te proveen protección contra las ITS. Es una buena opción en las parejas que tienen sexo y de repente no son parejas estables o tienen pues alta tasa de recambio de parejas, a veces por el propio hecho de ser jóvenes, ¿no? Y no hay esa responsabilidad de, si bien se cuida con píldoras, con ampollas, pero cambian de parejas tanto el varón como la mujer y eso las pone vulnerables a las ITS. En métodos hormonales tenemos una diversidad, los métodos orales tenemos ahí básicamente los bien populares, los anticonceptivos orales combinados de estrógenos, progestágenos, de solo progestágeno mini píldora, y podemos agregar ahí esta miscelánea, la anticoncepción oral de emergencia. Hay ampollas mensuales y trimestrales, son muy buenas opciones
El implante subdérmico hay en nuestro medio como Nexplanon. El hormonal boscoital, ¿sí? Anticoncepción oral de emergencia. Y el DIU liberador de levonorgestrel. ¿Cuáles son las indicaciones de estos métodos? ¿Sí? Una mujer que esté en edad fértil menarca hasta los 40 años. También le beneficia a las mujeres con hemorragia uterina disfuncional que tengan miomas sangrantes, ¿sí? Antes de la cirugía. Dismenorrea, alivia mucho la dismenorrea, le hemos mencionado en endometriosis, que disminuye el dolor pélvico, la dismenorrea. Tensión premenstrual también se beneficia. La endometriosis o los quistes funcionales de ovario y cáncer de endometrio se beneficia porque le estamos dando con progestágeno de posición. Tiene contraindicación relativa la cefalea migrañosa, síndrome depresivo, o una mujer mayor, fumadora mayor de 35 años. Hay contraindicación absoluta, le hemos mencionado, el embarazo de por sí, una enfermedad venosa, la tromboflebitis, enfermedad coronaria, cáncer de mama, neoplasias. Sí, se puede decir que casi estas cosas le hemos visto también en el aspecto de terapia de reemplazo hormonal para menopausia. Casi son lo mismo, son casi las mismas consideraciones. No se puede dar a una paciente que tenga alguna alteración tromboembólica, tromboflebitis, enfermedad coronaria, o tenga dislipidemia no controlada, o sea, es hipertensa, o tenga pues la paciente una hemorragia uterina, no, una hemorragia genital que no ha sido clarificada su etiología. Imagínense que es un caso endometrio y hiperplasia le está dando eso así nomás, a ciegas. No, tiene que estar bien tipificado por qué está recibiendo. Métodos orales, tenemos las píldoras combinadas, anticonceptivo oral combinado, ahí está el claro ejemplo, tiene el levonorgestrel y timlistadiol. Bueno, hay diversas combinaciones, esto es de lo más de batalla, que se desogestrel, el timlistadiol, tasa de efectividad 99% de éxito, y miren, este es el principal mecanismo, inhibe la ovulación. Al actuar sobre la GnRH, al actuar a nivel hipoficiario, inhiben la liberación de LH-FSH. Inhiben la liberación de LH-FSH, inhiben por ende la ovulación. Además, genera cambios en el endometrio no desarrolla, se queda atrofiado, potencializa la acción de la progesterona y aumenta el moco, espesa el moco cervical, de tal manera que el esperma no puede ingresar al cuello uterino. El esperma es un impermeabilizante del cuello uterino, pero que tiene un plus adicional. Perdón, el moco cervical tiene un plus, es el moco cervical. El moco cervical permite que el esperma pueda ingresar. El moco contribuye físico-químicamente para que el esperma, pues el espermatozoide, pueda completar su desarrollo, haga un fenómeno de capacitación, puede ingresar a la cavidad uterina. El moco cervical, al espesarse, impide esto y prácticamente no se da el embarazo. Se aconseja emplear los métodos anticonceptivos orales los primeros 5 días del ciclo, básicamente viendo que esté en regla, para estar seguro de que no hay riesgo de embarazo, y se exige también la disciplina de tomarlo a una hora determinada del día. Los primeros días, la primera semana, debería acompañar un método de apoyo como preservativo o eyaculación fuera, porque el método todavía no es efectivo en la primera semana, sino lo hará en los siguientes días. ¿Hay efectos secundarios? Por supuesto que sí, la cefalea, marea, náusea, vómito, mastalgia. Y esto además hay que hacer el seguimiento con respecto al uso. Sobre todo básicamente para supervisar, educar adecuadamente el uso. Tenemos las ampollas mensuales y trimestrales, son métodos que contienen también un estrógeno, valerato o cipionato de estradiol y un progestágeno, meroxiprogesterona, norestisterona, en fin. Son métodos de alta confiabilidad o efectividad, están por encima de las píldoras diarias, casi el 99.5%. Igual, inhiben la ovulación, generan cambios endometriales, espesan el moco cervical. Todos los métodos hormonales comparten estas consideraciones. Tenemos la ampolla mensual, que se puede emplear en los primeros 5 días, las mismas contraindicaciones para las píldoras, las ampollas trimestrales que sí son básicamente de solo progestágeno, el acetato de meroxiprogesterona. Este método va muy bien en aquellas mujeres, los progestágenos, en las mujeres que desean cuidarse, pero aún están dando el lactar. Recuerden que cuando una mujer da un parto, si esa dama tiene un parto, si esa dama solo le da exclusivamente leche materna, solo dedicada a leche materna, esta dama puede quedar protegida porque la lactancia bloquea, la lactancia estimula la producción de vasopresina,
¿sí? Y esto estimula de alguna otra manera que se produzca, pues, se inhiba la ovulación. Entonces, además no tienen ciclos. Pero conforme pasan 3, 4, 5 meses de estar dando a luz y ese defecto protector disminuye y puede quedar embarazada. Por eso es pertinente complementarle al tercer, cuarto mes un método anticonceptivo a la mujer que estando de lactar. No se le puede dar un método con estrógeno a píldoras diarias, no se le puede dar ningún método estrogénico, porque estos métodos repercuten sobre la leche, sobre los acinos mamarios y disminuyen la producción de leche. Así que lo mejor es darle medroxiprogesterona, un progestágeno. Hay también en pastillas. La inyección trimestral tiene irregularidad menstrual, la menorrea, y muchas mujeres se quejan de un aumento de peso. La ventaja es que ese método se emplea trimestralmente. El otro es el implante subdérmico, ha cobrado mucha notoriedad en nuestro medio, ya no es el Norplan el que se emplea, sino los implantes de un filamento, 2 filamentos. Ese es el Nexplanon. El producto que ya se emplea es el Nexplanon. He visto hay unas preguntas antiguas que describen acerca de Norplan. La verdad que Norplan ya no hay en nuestro medio, está como descontinuado. Entonces, es el Nexplanon, un filamento que se inyecta, ahí se ve en la figurita, el Implanon, Nexplanon. Estos métodos tienen tasa de protección, pero tienen eficacia hasta los 3 años de haberse administrado y se pueden poner a una mujer incluso joven que aún no tiene hijos. Pero hay que tener la consideración que estos métodos tienen efectos secundarios, hematoma local donde se coloca infección local, dermatitis, irregularidad menstrual, cefalea. Felizmente todos esos trastornos desaparecen conforme pasan los meses. El otro es el método poscoital o de emergencia. Ahí tenemos los métodos de emergencia. Es decir, cuando ha habido eyaculación sin protección. Sin protección. Y acá podemos tener estas consideraciones. El método Yuspe, que es un cóctel de pastillas que tiene que tomar, ¿no? Una combinación de pastillas Yuspe. Y el método más popular al que el Yuspe es el método de la píldora del día siguiente, o anticoncepción oral de emergencia, o píldora del día siguiente. ¿En qué consiste eso? Que este método se emplea una pastilla de levonorgestrel cada 12 horas por 2 tomas, o el otro de levonorgestrel de 1.5 miligramos, una sola toma, y con esto es capaz de producir, ¿no? Producir el no embarazo en la mujer. Una cosa importante, tanto el Yuspe como la píldora del día siguiente, su efectividad es mayor en la medida que se administre en los primeros días de haberse producido el coito. La tasa de éxito es muy buena, al 90% en las primeras 24 horas, pero disminuye dramáticamente, digamos, al tercer, cuarto y quinto día. Ya puede fallar el método. Sí, pues se indica situaciones terribles como violación, una rotura de preservativo, o no se tomó el método que tenía que estar planificado a esa hora, o una relación desprotegida. Inhibe o retrasa la ovulación y produce cambios en el microambiente uterino. También a esto hay que complementar lo siguiente. Hay otro método de emergencia, está en las guías nacionales. Es el uso de DIU, té de cobre. También es efectivo en los 5 primeros días. No es popular, ¿sí? Pero es una muy buena opción cuando no se cuenta con lo otro, con las píldoras. Té de cobre. Postcoital o de emergencia, está asociado a náusea, vómitos, sangrado intermenstrual, mastalgia. No es un método que sea de rutina para todas para protección, porque recuerden que tiene su efectividad en los primeros días. Generalmente al tercer día, cuarto, quinto, la tasa de falla de 30%. Entonces no es un método de elección o de primera necesidad, sino que este es para situaciones muy particulares. Además hay que tener en cuenta que los cambios hormonales que genera esta cantidad de progestágeno tomada puede generar pues diversas molestias, náuseas, vómitos, sangrado más intensos que el otro grupo de tratamiento. Té de cobre, que es una muy buena opción, la té de cobre con efectividad 98%. La té de cobre es un método elegante, en mi opinión. ¿Por qué razón? Porque esta té de cobre
incapacidad para que el espermatozoide llegue al óvulo, a la trompa, al óvulo. Tiene una acción, se puede decir, espermicida, pero no afecta hormonalmente. Es decir, una dama que se le administra el té de cobre no va a haber trastorno hormonal. Tanto así que ella puede usar por 5 hasta 10 años, está bien protegida. Para que ejerza bien su protección, la T de cobre tiene que estar insertada en el fondo uterino. Si la T de cobre se está cayendo, está cerca de la vecindad del cuello uterino, la tasa de falla aumenta dramáticamente. Se exige entonces que la T de cobre esté en el fondo uterino. Ahora bien, si está la T de cobre bien insertada, entonces su protección puede ser a 10 años y no afecta el ciclo hormonal. Tanto así que cuando se retira inmediatamente la T de cobre, la capacidad fértil se recupera con prontitud. Ese es un plus de este método, ¿no? Mientras que las píldoras diarias, las ampollas mensuales, mientras más tiempo esté con la pastilla, con la píldora, con la ampolla, más se impregna de la hormona, más demora en liberarse de ese efecto hormonal. Entonces, eso puede pasar. Indicaciones, claro está, como los demás métodos, mujeres en edad fértil. Una cosa importante de este método es que aumenta, en un grupo de mujeres puede aumentar el volumen de la menstruación. Entonces, al aumentar el volumen menstrual, hace que no se recomienden a aquellas mujeres que tienen algún trastorno de coagulopatía. Claro, entonces, ojo, ojito, pestaña y ceja, no dar en pacientes con trastorno de coagulación. Aumenta el volumen de la regla. Está asociado a eso. La gran mayoría, un discreto aumento del volumen de la regla, sin mayor repercusión, pero que puede ser preocupante en aquellas que tengan coagulopatía. También hay té, pero con levonorgestrel, ya no tiene el cobre, sino tiene acá levonorgestrel, y qué mejor que una acción directa sobre el endometrio en aquellas mujeres que tienen, pues, hemorragias disfuncionales. Les va a aliviar bastante ese problema disfuncional. Es un buen método, se puede emplear hasta 5 años, tiene los mismos principios hormonales, impide la ovulación del óvulo espermatozoide, aumenta la densidad del moco cervical, interfiere con la ovulación. Es un buen método, eso sí, al comienzo puede producir irregularidad de la regla, amenorrea, mastalgia, acné, y en las mujeres cuando se ponen después de haberse producido parto, sepsis puerperal, una enfermedad pélvica inflamatoria. Y acá se habla de que la enfermedad pélvica inflamatoria sería porque los gérmenes podrían ascender a través de las hebras de la T hacia la cavidad uterina. Este principio, este discernimiento se postula y se ha estudiado, y así podría ocurrir. El otro es la oclusión tubárica bilateral, eso es la cirugía de las trompas. Aquí lo que se hace es seccionar las trompas, se amarran 2 cabos, un rizo en la trompa, se secciona ese rizo y las trompas quedan ligadas y separadas. Es un método que se hace en sala de operaciones necesariamente, y el mejor momento casi siempre que se hace esto es en las cesáreas, ¿no? Entonces es un método irreversible. Es un método irreversible que se hace en sala de operaciones. Generalmente lo vemos durante la cirugía como la cesárea, pero también se puede hacer fuera de la cesárea cuando todavía no tiene, cuando ya pasó el nacimiento de sus hijos, 1 año, 2, 3, 4 años. A eso le llaman ligadura de trompas a intervalo. Ahí se hace una pequeñísima incisión por encima del pubis y se llega al útero, se detectan las trompas y se ligan con una mini incisión. También se puede hacer por cirugía laparoscópica, y más novedoso es a través del fondo de saco vagina por colpotomía. Hay diversas formas de abordaje. La fibrectomía es extirpar la trompa, hay que hacer porción de la trompa, complicaciones por la cirugía, la anestesia, hay que hacer un seguimiento a la audiencia después de haber hecho el procedimiento. En el varón es la vasectomía, que consiste en seccionar el deferente. Hay un abordaje que se llama sin bisturí,
lo que se hace es una pequeñísima aperturita con una tijera en puntita, se llega al diferente, se exterioriza, se liga y se para. Eso es en la vasectomía, un método permanente, esterilidad permanente. Eso sí, antes de que pueda tener vida sexual, tiene que haber tenido unas 20 o 30 eyaculaciones o haber dejado pasar 3 meses para que no tenga semen aún con posibilidad de espermatozoide.